¿Alguna vez has sentido que, a pesar de haber escuchado la voz de Dios para un propósito claro, una fuerza oscura parece detenerte justo cuando más ánimo tienes? ¿Y si te dijera que el enemigo conoce cada detalle de tu llamado divino, sabe exactamente cuáles son tus dones y talentos, y está dispuesto a susurrarte mentiras para que los ignores, los dudes o los abandones? Quiero revelarte hoy un secreto oculto. Existe un poder en tu interior, respaldado por la palabra, capaz de desmantelar esas artimañas y llevarte a cumplir el diseño que Dios trazó para tu vida. Reflexiona por un instante. Cuando Moisés temió enfrentar al faraón, Dios le recordó su nombre y su promesa. Éxodo 3:14. Cuando Gedeón se sintió insuficiente, escuchó la voz de Dios que le dijo: «La mano de Jehová estará contigo». Jueces 6:16. Tu historia no es distinta. Hay un plan perfecto que involucra tu fe, tu obediencia y la revelación que recibirás en este video. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás las tácticas que el enemigo emplea para silenciar tu convicción. Aprenderás a identificarlas y a rechazarlas con la autoridad que Cristo te ha dado. Lucas 10:19. Encontrarás la clave para mantener tu fe firme incluso cuando las circunstancias parezcan hablar más fuerte que Dios. Antes de comenzar el estudio, quiero que dejes un comentario con la frase «paz en Cristo», demostrando tu compromiso de no ignorar tu llamado. Al hacerlo, sellarás tu determinación de escuchar al Espíritu Santo. Impulsarás a YouTube a llevar este mensaje a más hermanos que necesitan oírlo. Si te ha servido esta instrucción, regálame un me gusta, porque cada like obliga a la plataforma a compartir esta enseñanza con quienes hoy claman señales divinas y aún no encuentran respuesta. Felicidades por participar. Al suscribirte y activar la campanita, te conviertes en un canal vivo de esperanza, llevando la luz de Cristo a quienes no tienen cerca una iglesia. Recuerda, la penúltima enseñanza de este estudio contendrá la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, prepárate. Vamos a sumergirnos en lo que Dios quiere revelarte sobre tu llamado. Cuando Dios habló al corazón de Jonás, encomendándole llevar un mensaje de arrepentimiento a la gran ciudad de Nínive, el profeta experimentó un choque profundo entre la claridad de su llamado divino y el miedo que ese mismo llamado despertaba en su interior. En el relato bíblico vemos cómo Jonás decide ignorar la voz de Dios y huir en dirección contraria, embarcándose en un barco rumbo a Tarsis. Ese acto de desobediencia inicial revela algo esencial. El enemigo conoce perfectamente nuestras inseguridades y utiliza el terror a lo desconocido para hacernos correr en la dirección equivocada. Al abandonar su hogar y su propósito, Jonás simboliza a cada creyente que, ante la envergadura de la misión que Dios le ha confiado, se siente pequeño y vulnerable. En su mente resonaban pensamientos de fracaso. ¿Cómo podré enfrentar a una ciudad tan grande? ¿Qué pasará si me rechazan o se burlan de mi mensaje? Estas dudas no surgieron por casualidad. Son armas que el adversario afila con precisión para desviarnos de nuestro llamado. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el temor humano nunca podrá anular la soberanía de Dios. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, agotado por el peso de su decisión, una tormenta furiosa se desató en el mar. El viento y las olas no eran solo fuerzas naturales, representaban las consecuencias inevitables de huir de la voluntad divina. Cuando los marineros clamaron a sus dioses y luego a Jehová, y finalmente Jonás confesó su desobediencia, comprendió que el boca a boca de su propia alma, esa pequeña voz de convicción, tenía más autoridad que el caos que lo rodeaba. ¿Cuántas veces hemos sentido esa tempestad interna,
un remordimiento que sacude nuestra paz cuando ignoramos la dirección de Dios. Al arrojar a Jonás al mar para calmar la tempestad, vemos un acto dramático de humildad forzada. No fue un castigo arbitrario, fue la forma misericordiosa de Dios de detener la huida y conducir a su siervo de regreso al cumplimiento de su propósito. Sin embargo, en lo más profundo de nuestra experiencia cotidiana, el enemigo busca que sigamos huyendo cuando la tormenta arrecia, convencidos de que la única salida es correr aún más lejos. Pero el relato del pez que engulle a Jonás y lo devuelve a la orilla tras 3 días nos recuerda que Dios nunca olvida a quien ha llamado. Él interrumpe nuestro escape con intervenciones poderosas que nos redirigen hacia la obediencia. Al despertar sobre la orilla, tras haber pasado por la oscuridad del vientre del gran pez, Jonás recibió de nuevo la misma instrucción: ve a Nínive y proclama lo que yo te diga. Esa segunda oportunidad revela un principio espiritual vital. Aunque hay consecuencias al huir, la gracia de Dios está siempre dispuesta a restaurar. El enemigo pretende convencernos de que, por nuestros errores pasados, somos indignos de volver a escuchar el llamado. Mas en Cristo, la restauración supera cualquier tropiezo previo. Si hoy has ignorado el propósito que Dios te ha encomendado, recuerda que la misericordia divina te ofrece un nuevo amanecer para retomar el camino. Cuando finalmente Jonás se levantó y obedeció, caminó por las calles de Nínive proclamando el mensaje de urgencia. En 40 días, Nínive será destruida. Lo notable es que esa palabra, pronunciada con autoridad renovada, sacudió a una ciudad entera. Desde el rey hasta el más humilde de los habitantes, todos se vistieron de saco y ceniza. La obediencia de Jonás, a pesar de su inicial resistencia, produjo un movimiento de arrepentimiento masivo. Esto ilustra que el ataque del enemigo no solo busca desviarnos, sino también despojar al mundo de las bendiciones que fluimos cuando cumplimos nuestro llamado. Ahora, querido hermano, pregúntate, ¿qué voces de temor o inseguridad han logrado hacerte huir de la misión que Dios te ha confiado? Tal vez en tu interior resuenen los reproches del adversario. No sirves, no tienes capacitación, nadie te escuchará. Identifica esos susurros como lo que son, artimañas de un enemigo que teme el impacto de tu obediencia. Como Jonás, puedes elegir rendirte a la gracia que te rescata de la huida y regresar a tu propósito con valentía renovada. En nuestra propia vida diaria, la tentación de escapar puede manifestarse de muchas maneras, postergando ese llamado al ministerio, posponiendo la decisión de servir, evitando predicar el evangelio en tu entorno laboral o familiar. El enemigo siembra pereza espiritual, dudas intelectuales y temores con rostro amable, disfrazándolos de prudencia. Pero recuerda, ninguna excusa humana tiene poder suficiente para anular la voz de tu Padre Celestial que te ha destinado para impactar vidas. Al igual que Jonás, afrontamos la opción de huir o de obedecer. La ruta de la obediencia no está exenta de dificultades, pero produce frutos que trascienden generaciones. La sombra de la desobediencia se disipa cuando la luz de Dios brilla en la obediencia restaurada. Observa cómo la conversión de Nínive no solo afectó a una ciudad antigua, sino que se convirtió en testimonio vivo del poder de un profeta restaurado. Tu obediencia puede desencadenar transformaciones inesperadas en tu comunidad. Este pasaje inspira una reflexión profunda sobre cómo el enemigo conoce tus pensamientos y teme tu obediencia. Cuando sientas el impulso de huir, recuerda aquellos 3 días en el vientre del pez, un tiempo de introspección, arrepentimiento y reencuentro con la voz divina. Allí, en el silencio del arrepentimiento,
Encontrarás la fortaleza para volver a tu misión con una convicción más firme. Permite que la historia de Jonás te motive a abrazar tu llamado. No temas al tamaño de la ciudad o de la tarea. Teme más el dejar pasar la oportunidad de ser un instrumento de Dios. Confía en que, al obedecer, serás equipado con la palabra precisa, la valentía justa y el respaldo del Espíritu Santo. Así como Jonás emergió con una nueva visión de obediencia, en el siguiente bloque exploraremos otro ejemplo bíblico donde el enemigo intenta hacer que un creyente ignore su llamado. La historia de Moisés ante la zarza ardiente y sus propias excusas para no ir al faraón. Allí descubriremos cómo superar los ¿quién soy yo? Y los ¿y si no lo logro? Que el enemigo utiliza para silenciar nuestra voz profética. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse, Éxodo 3:1-6, surgió un momento de revelación divina que marcó el destino de todo un pueblo. Sin embargo, lejos de recibir una aceptación inmediata, Moisés reaccionó con vacilación y objeciones que revelan estrategias del enemigo para silenciar incluso al más capacitado siervo de Dios. Al examinar sus palabras, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Descubrimos que el adversario ataca nuestra identidad, sembrando dudas sobre nuestra valía y nuestro lugar en el plan de Dios. Primero, identifica la primera excusa, la inseguridad sobre el propio valor. Moisés, criado en la corte egipcia, sabía de su formación y estatus social, pero de pronto se sintió indigno. ¿Quién soy yo? Expresa un profundo cuestionamiento de la propia capacidad y de la autoridad para llevar a cabo la misión encomendada. Esta voz de insuficiencia es un arma clásica del enemigo. Lograr que subestimemos la dimensión de nuestro llamado, convencidos de que no somos quienes necesitamos ser. Pero la Escritura nos recuerda que nuestro valor no nace de nuestros méritos, sino de la elección soberana de Dios. Si Él te llama, te ha provisto de todo lo necesario, incluso si tus propias inseguridades te gritan lo contrario. Luego, Moisés esconde una segunda excusa: el temor al rechazo. Anticipó el escepticismo de los israelitas. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3:13. Aquí, el enemigo utiliza la expectativa de rechazo social para paralizar nuestro testimonio. Tememos que al proclamar nuestra misión recibiremos burlas, indiferencia o incluso agresión. Pero la promesa divina prevalece. Les dirás, yo soy me envía a vosotros. Éxodo 3:14. El yo soy trasciende cualquier juicio humano. Cuando tu autoridad descansa en el nombre de Dios, ninguna opinión adversa podrá invalidar tu llamado. La tercera objeción surge al cuestionar las propias capacidades de comunicación. Mire, llegaré a los hijos de Israel y les hablaré. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero ellos dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3:13. Y más adelante, yo no soy hombre de fácil palabra. Éxodo 4:10. El enemigo sabe que muchos temen hablar en público o compartir su fe de manera articulada. Si logra convencernos de que nuestras palabras son torpes o insuficientes, detendrá la difusión del mensaje. Sin embargo, Dios no equipó a Moisés con elocuencia humana, sino que prometió que su presencia haría hablar al líder con autoridad. Arroja esto al fuego, Éxodo 4:2, y toma en tu mano, Éxodo 4:4. Los signos milagrosos respaldan nuestra fe y prueban que la palabra de Dios fluye a través de nosotros, no de nuestra habilidad retórica.
La cuarta tentación corresponde al miedo al fracaso. Moisés replicó: «Por favor, oh Señor, envía por medio de quien quieras». Éxodo 4:13, sugiriendo que mejor designara a otro. Aquí, la voz del enemigo busca que proyectemos nuestros fracasos pasados en el futuro de nuestro ministerio, creyendo que un error definirá el resto de nuestra tarea. Pero Dios responde con paciencia y persistencia. A pesar de las resistencias de Moisés, Dios confirma su llamado. «Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Éxodo 4:12. Esa promesa traslada la responsabilidad de la eficacia de nuestra misión, de nuestras capacidades, a la presencia constante de Dios. Al profundizar en esta historia, vemos que el enemigo ataca 4 frentes principales: la identidad, ¿quién soy yo?; el rechazo, ¿me creerán?; la comunicación, no soy buen orador; y el miedo al fracaso, envía a otro. Cada una de estas excusas tiene un eco en nuestra vida cotidiana. Quizá no tengas que enfrentarte a un faraón, pero las mismas voces se pueden manifestar cuando sientes la urgencia de compartir el Evangelio con un amigo, de levantar un ministerio en tu entorno laboral o de dar testimonio en una reunión familiar. ¿Cómo contrarrestar estas tácticas? Primero, ancla tu identidad en el yo soy de Éxodo 3:14. Recuerda que aquel que te llamó no es un Dios lejano, sino el yo soy, eterno, que te conoce por nombre y que te capacita desde el origen de los tiempos. Deja de medir tu valor con medidas humanas y confía en la valoración que Dios ha depositado en ti. Luego, cuando sientas el rechazo acechando, recuérdate a ti mismo el poder de Dios para cambiar corazones. Moisés pasó de ser rechazado por su pueblo a ser honrado como libertador. Dios prepara el terreno en los corazones más difíciles para que la palabra profética encuentre receptividad. En cuanto a la comunicación, practica la dependencia de la guía del Espíritu Santo. Antes de pronunciar una palabra, haz una pausa y ora: «Señor, habla tú por medio de mí». Los signos que acompañen tu testimonio, una buena acción, una palabra sabia, un milagro de gracia, fortalecerán lo que proclamamos verbalmente. Finalmente, enfrenta el miedo al fracaso, recordando que la historia no termina en un tropiezo. Moisés cometió errores, lanzó mal la vara, dudó en la orilla del Mar Rojo y más tarde golpeó la roca cuando debía hablarle. Aún así, Dios utilizó su vida de manera poderosa. El fracaso no te descalifica, sino que te capacita a depender más del auxilio divino. Te invito a reflexionar. ¿Cuál de estas excusas ha resonado más fuerte en tu corazón? ¿Te has identificado con la inseguridad, con el temor al rechazo, con la falta de elocuencia o con la evasión del fracaso? Reconocerlas es el primer paso para anularlas. En el siguiente bloque exploraremos un pasaje diferente, la historia de David frente a Goliat, y cómo el enemigo intenta convencernos de que el tamaño del gigante es más importante que la grandeza de nuestro Dios. Descubriremos cómo reemplazar la mirada al obstáculo por la mirada al amante de nuestra alma, aquel que nos levanta con su victoria. Aunque Goliat medía casi 3 metros de altura y su armadura pesaba más que muchos hombres, lo más peligroso no era su tamaño ni su lanza, sino el miedo colectivo que había invadido al ejército de Israel. Cada mañana, al levantar la vista hacia el valle, los soldados veían a ese gigante burlándose, desafiándolos a salir, y escuchaban el eco de su voz resonando en sus propios corazones. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Así actúa el enemigo, engrandece la voz de nuestro temor, repitiendo mentiras que parecen venir del sentido común. No estás a la altura,
no tienes lo necesario, hasta que creemos que la batalla está perdida. Antes de empezar, sin embargo, David contemplaba a Goliat con ojos distintos. No se fijó en la armadura, ni en la experiencia militar de sus hermanos, ni en la intimidación de las huestes enemigas. Vio a un hombre rebelde contra el pueblo de Dios y supo que quien estaba con él era más poderoso que cualquier gigante. Mientras los soldados temblaban, David recordó la manera en que había protegido las ovejas de su padre contra leones y osos, con una honda y su fe puesta en el Señor. En esa misma confianza reposó cuando dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. El verdadero campo de batalla no es la planicie de Jezreel, sino el escenario de tu mente y de tu corazón. Allí, el gigante toma forma de deuda inabordable, enfermedad crónica, relaciones dañadas, adicciones, inseguridades paralizantes. El enemigo planta en ti imágenes aterradoras de fracaso y usa cada «¿qué pasará si?» para sellar tu silencio. No obstante, solo basta un corazón firme en la promesa de Dios para derribar al adversario. Porque cuando David soltó la piedra y confió en que Jehová la dirigiría, el gigante cayó de bruces, sin necesidad de cientos de hombres ni de procesos complicados. Hoy puedes aplicar ese mismo principio. Identifica tu propio pezón. ¿Qué pensamiento amplificado por el miedo te paraliza? Tal vez te repites que no tienes la carrera adecuada, el don suficiente o los contactos necesarios para emprender el ministerio al que Dios te ha llamado. Quizás has permitido que una crítica del pasado se convierta en grillete de tranquilidad. Reconoce que detrás de esas voces hay un adversario que se deleita en nuestro retroceso. Su estrategia es que midamos al enemigo con nuestras medidas y no con el poder de Dios. Entonces, déjalo claro en tu mente. Tu mayor arma no es un plan perfecto ni una inversión exorbitante de recursos, sino la unción del Espíritu que habita en ti. Cuando David rechazó la armadura de Saúl porque le impedía moverse con libertad, enseñó que las soluciones humanas pueden ser pesadas y rígidas. Dios no necesita ayudarte con estructuras ajenas, simplemente te equipa con lo esencial. 1. Fe viva, un nombre santo en tus labios y el coraje que nace de saber que Él pelea por ti. Imagina que la próxima vez que te sientas impotente, bajas una piedra de la corriente de tu tiempo de oración. Esa promesa bíblica que meditas, esa palabra de aliento que repites, y la lances contra la duda. Podrías considerar esa piedra como tu declaración de fe. Señor, confío en tu palabra más que en mis sentidos. Cuando tu fe se convierte en acción, haces descender la gloria de Dios sobre el obstáculo y el gigante cae. Además, la victoria no depende de un solo disparo, brota de tu decisión de mirar siempre al Señor. David no gritó primero ni agachó la cabeza, proclamó el nombre de Dios y después soltó la piedra. Nos enseña que la adoración habla fuerte en la batalla. Alabanza antes del golpe, confesión antes del frente. Tu familia, tu comunidad y quienes te rodean verán esa valentía espiritual y se animarán a unirse a ese canto de victoria. El relato termina con Goliat tendido en el polvo y el ejército filisteo huyendo. Lo importante no fue que David ejecutara un tiro certero, sino que demostró que un hombre con pocas herramientas, pero con la convicción de estar respaldado por Dios, puede cambiar el curso de la historia. Tú también puedes desatar en tu entorno un testimonio de poder divino. Al enfrentar con fe tus gigantes, inspiras esperanza en quienes temen rendirse. Reflexiona. Cuando sientas que tu enemigo interior abre la boca para desafiarte, recuerda esa planicie del valle, la lanza de Goliat que parecía incontenible y la honda de David que cambió todo. No permitas que tu vista se quede fija en el tamaño del problema.
Fija tu mirada en aquel que prometió nunca abandonarte. Deuteronomio 31:6. A continuación, compartiremos un pasaje donde Jesús mismo anima a sus discípulos a tener buena confianza, aun cuando la tormenta arrecia. Marcos 4:40. Descubriremos cómo el Señor calma tempestades y cómo esa misma autoridad está disponible para ti al invocar su nombre en medio de cualquier desafío. ¿Has sentido alguna vez la angustia de ver tu proyecto, tu sueño o tu llamado espiritual amenazado por circunstancias que no puedes controlar? Imagina la escena. Jesús y sus discípulos abordan una barca para cruzar al otro lado del lago de Galilea. El aire se espesa, el cielo se ensombrece y de pronto un viento brutal azota las aguas, levantando olas que se estrellan contra la embarcación y la inundan. En medio de la confusión, los discípulos experimentados pescadores sienten el pánico apoderarse de sus corazones. Sin embargo, en medio de la tempestad, Jesús yace en el fondo de la barca, dormido sobre un cojín, confiando plenamente en la fidelidad del Padre. ¿Cómo es posible que quien calma el mar con una palabra descanse mientras el caos acecha? Este contraste no es un descuido, sino una lección profunda para quienes luchamos por mantenernos firmes en nuestro llamado. Cuando los discípulos despiertan a Jesús con urgencia, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», Marcos 4:38, revelan la misma duda que acecha nuestro interior. Si las circunstancias se tornan adversas, ¿quién pondrá fin a nuestro fracaso? Esa pregunta, sembrada por el enemigo, germina como desconfianza hacia la provisión divina y nos arrastra a un desaliento que puede desviar nuestro rumbo. Jesús, al erguirse, mira el oleaje y reprende al viento. Calla, enmudece, y al instante todo se aquieta. Marcos 4:39. Luego se vuelve hacia sus discípulos y con voz serena pero contundente les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Marcos 4:40. Con estas simples preguntas, Cristo revela el verdadero origen del temor, la falta de confianza en su palabra, en su presencia y en su poder. En nuestra propia travesía, los vientos pueden tomar la forma de crisis económicas, enfermedades inesperadas, rupturas de relaciones o incluso dudas internas. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si esto no sirve para mi comunidad? ¿Qué dirán los demás? El enemigo magnifica cada ola de incertidumbre, participando en un bombardeo constante de «y si» que nos paraliza. Pero la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y sobre nuestras circunstancias sigue vigente. Basta una palabra suya para transformar la tormenta en una suave brisa de esperanza. Reflexiona en la analogía. Cada ola que alcanza la barca representa un obstáculo que parece insuperable. Cuando tus finanzas tambalean, es como si el mar intentara engullirte. Cuando la salud flaquea, sientes que el bote se hunde. Cuando los críticos te cercan, escuchas el estruendo del agua chocando contra tus convicciones. Y aún así, Jesús te dice: silencio, confía. Pero más allá del poder de calmar la tempestad, la pregunta de Cristo enfoca tu mirada en el centro de la batalla. ¿Por qué no tenéis fe? Ese tener buena confianza o tener fe no es un mandato vago, sino una invitación a anclar tu esperanza en quien controla el mundo físico y espiritual. La fe no ignora la lluvia ni la ráfaga de viento, pero reconoce que Jesús está presente con su paz, incluso cuando duerme en la barca. En la práctica, esto significa cultivar hábitos espirituales que te permitan dormir confiado en la promesa de Dios. Oración continua, como una conversación constante con el Padre que fortalece tu certeza de no estar solo en la tormenta. Meditación en la palabra. Memoriza pasajes que testimonien el cuidado divino, de modo que, cuando el viento arrecie,
obtengas un ancla firme en el texto sacro. Alabanza gozosa. Declara la grandeza de Dios antes de ver la sanidad o el cambio, como David en el templo, porque la alabanza desafía la lógica del miedo. Estos hábitos te entrenan para responder a la adversidad no con temblor, sino con el mismo buen ánimo que Jesús mostró durmiendo. Cuando tu alma descansa en la certeza de que el Señor está obrando, cada tempestad se convierte en oportunidad para avivar tu confianza y demostrar que tu fe no depende del tamaño de la ola, sino del alcance de tu Salvador. Además, la narrativa bíblica añade un matiz crucial. Tras calmar la tormenta, los discípulos experimentaron un temor reverencial. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Este asombro no es simple curiosidad, sino el comienzo de una adoración madura que reconoce a Jesús como el Señor soberano de toda realidad. Cuando tu fe pasa la prueba del oleaje, tu testimonio se vuelve un faro para quienes observan cómo tu vida reposa en medio del caos y llegan a exclamar: sonríe ante la tormenta, porque su Dios está contigo. Si hoy sientes que los vientos amenazan tu llamado, recuerda que el Señor de la barca no está ausente, duerme en tu interior, velando por tu propósito. Él conoce el final del relato antes de que la primera nube aparezca. Así que la próxima vez que las olas te alcancen, haz una pausa, invoca su nombre con autoridad bíblica. Jesús, calmo mi mar, y advierte cómo su paz invade tu corazón. En este punto de tu viaje espiritual, has descubierto 3 verdades esenciales. La tormenta revela el objeto de tu fe. Tu confianza en Cristo calma lo imposible. El asombro transformado en adoración fortalece tu llamado. A partir de aquí, sigue avanzando con la certeza de que cada desafío es una invitación a profundizar tu relación con aquel que domina el universo. Que tu vida sea un testimonio vívido de que, aun cuando el viento amenace con hundirte, tu fe, como la de los primeros discípulos, puede convertirse en un canto de victoria que resuene más allá de la barca y transforme a todo un mundo. En la epístola a los Efesios encontramos una de las enseñanzas más claras sobre cómo el enemigo intenta sabotear nuestro llamado al rol que Dios nos ha encomendado. Pablo escribe: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Con ello nos muestra que existe una estrategia del adversario. Conoce cada faceta de nuestra misión divina y su principal objetivo es despojarnos de los recursos espirituales que Dios ha provisto para defendernos. El primer elemento mencionado es el cinturón de la verdad. En el mundo antiguo, el cinturón sostenía la túnica para permitir mayor libertad de movimiento. Espiritualmente, nos recuerda que la verdad de la palabra de Dios debe ceñir nuestro entendimiento y nuestra voluntad. El enemigo sabe que si sembramos dudas sobre lo que Dios ha dicho en las Escrituras, sobre nuestra identidad, nuestro propósito o las promesas hechas en Cristo, tal cinturón se aflojará, dejándonos expuestos a falsedades que roban nuestra convicción. Cada vez que escuchas una voz interior que cuestiona la fidelidad de Dios o tergiversa su carácter, estás enfrentando un ataque al cinturón que te mantiene erguido. Continuando, el apóstol habla de la coraza de justicia. Así como en la antigüedad una coraza metálica protegía los órganos vitales, la justicia imputa por la fe actúa como protección para nuestro corazón espiritual. El enemigo conoce las heridas pasadas, los fracasos y las culpas que llevamos por no cumplir estándares humanos. Con astucia, enfatiza esos errores para que sintamos indignidad y nos alejemos de nuestro llamado, creyendo que estamos demasiado manchados para ser instrumentos de Dios.
pero al recordarnos que nuestra justicia no proviene de obras, sino de la sangre de Cristo, Romanos 5:17, recuperamos una coraza que disipa cualquier sentimiento de inadecuación. Los pies calzados con el Evangelio de la paz representan la disposición a avanzar, aun cuando el terreno sea incierto. Una buena sandalia en tierra firme brinda estabilidad, pero en medio de lodo o roca desnivelada puede resbalarse si no está bien ajustada. El enemigo, consciente de las grietas emocionales en nuestras vidas, la ansiedad ante lo desconocido, el miedo a la crítica social o la vergüenza por el pasado, trata de aflojar nuestras sandalias, sugiriendo que desistamos del llamado o confundamos el deseo de servir con presunción. Sin embargo, al arraigar nuestra convicción en la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, podemos pisar firme, avanzando con valentía hacia el propósito que Dios ha designado para nosotros. El escudo de la fe es quizás la pieza más mencionada cuando hablamos de ataque espiritual. A diferencia de un escudo pequeño que deja espacios vulnerables, Pablo habla de tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Estos dardos son mentiras afiladas por el adversario. No lograrás impactar a nadie, no tienes la docilidad necesaria, tu testimonio ya perdió fuerza. Cada uno de estos proyectiles pretende herir tu confianza y abatir tu espíritu. Pero cuando la fe actúa como escudo, no solo bloquea los dardos, sino que los enfría en el camino, evitando que alcancen el corazón. Reavivar esa fe implica recordar las obras poderosas que Dios ha obrado en tu vida y en la de otros, nutriendo la certeza de que Él sigue siendo fiel. La salvación, comparada con un casco, nos protege la mente. El enemigo sabe que si logra imponer pensamientos de fracaso, desesperanza o confusión doctrinal, puede robarnos la claridad sobre quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra misión. Las voces que dicen, Dios ya no puede usar a alguien como tú, o este ministerio está destinado al pasado, buscan colonizar tu mente con falsas ideas que nublan el enfoque espiritual. Pero al colocar el casco de salvación, la conciencia diaria de que hemos sido redimidos y guardados para un fin eterno, rechazamos cualquier asalto mental y nos afianzamos en la identidad que nos otorga el Hijo. Por último, Pablo menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de las demás piezas defensivas, la espada es ofensiva. Nos capacita para contraatacar las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Jesús mismo, en su tentación en el desierto, respondió cada mentira de Satanás citando textualmente la Escritura, Mateo 4:4-10. El enemigo teme esta arma porque sabe que una frase bíblica bien colocada puede desmantelar su argumentación y reafirmar nuestro llamado. Por eso, promueve una lectura esporádica o superficial de la palabra, convenciendo a muchos de que no tienen tiempo para profundizar en ella. Sin embargo, alimentar tu mente con la Escritura fortalece tu espada y te permite mantener la iniciativa en la batalla espiritual. Cuando comprendemos que el enemigo está al tanto de cada pieza de esta armadura, podemos anticipar sus embestidas. Sabe, por ejemplo, que si logra minar tu verdad, cinturón, luego puede orquestar acusaciones de culpa, coraza, inseguridad, en el avance, sandalias, dudas constantes, escudo, confusión mental, casco y falta de reacción bíblica, espada. Su estrategia es consecutiva. Ataca el cimiento de tu convicción y una vez debilitado, hace caer todo lo demás como un castillo de naipes. Pero Dios ha provisto un armamento completo y coherente. Cada componente se refuerza mutuamente. La verdad mantiene firme la justicia. La paz sostiene la fe. La salvación protege la mente que empuña la palabra.
Por eso, no podemos descuidar ninguna pieza. Si ignoramos una, abrimos un boquete por donde el enemigo puede introducir mentiras. En la práctica, vestir la armadura de Dios implica un estilo de vida. Examen diario de la palabra, para ceñir tu mente con la verdad. Confesión constante de tu posición en Cristo, para fortalecer tu coraza. Cultivo de la paz interior, mediante la oración que ajusta tus sandalias. Recordar testimonios de fe cada vez que el escudo se ponga a prueba. Afirmar mentalmente tu salvación antes de cada decisión importante. Declarar versículos bíblicos frente a cualquier duda o temor. Al integrar estos hábitos, haces de la armadura algo vivo, no un simple conjunto de doctrinas. Te conviertes en un guerrero espiritual capaz de resistir hasta el último asalto del enemigo. Cuando descubras que ha intentado arrebatarte tu llamado con inseguridad y falta de convicción, recuerda que tienes armas divinas para contrarrestarlo. Ahora que has visto cómo el adversario conoce tus puntos vulnerables y cómo Dios te equipa para cada uno de ellos, estarás mejor preparado para defender el maravilloso propósito que te ha sido revelado. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte de corazón. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo. Tu dedicación revela que tu espíritu está sediento de la verdad y tu voluntad dispuesta a responder al llamado que Dios ha puesto en tu vida. En este instante, al reconocer tu perseverancia, me gustaría que hicieras dos cosas. Primero, escribe en los comentarios la frase «heme aquí, firme hasta el fin». Con ella, estarás proclamando tu compromiso de no ignorar más tu llamado divino y de permanecer firme aun cuando las voces del adversario intenten distraerte. Ese testimonio tuyo será para mí el indicador de los elegidos que han decidido avanzar y permitirá a otros hermanos identificarse con tu determinación. Luego, si aún no lo has hecho, haz clic en suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Suscribirte no es un gesto vacío, es un compromiso vivo. Si no presionas ese botón, te estás perdiendo del alimento espiritual continuo que compartimos en cada video. Quizá pienses que es solo una rutina, pero imagina la iglesia primitiva. Cada creyente se reunía con fervor para no dejar morir la llama de fe. Así debes sentirte tú ahora, culpable de interrumpir ese fuego, si no permaneces conectado. En cambio, al suscribirte, serás parte de una comunidad de buscadores de la verdad, orgulloso de ser un canal por el que fluye la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Cada vez que compartas este video, permites que alguien más, que tal vez no, tenga una iglesia cerca, encuentre consuelo, esperanza y dirección. Compartir es un acto de amor. Es enviar una barca de paz a quienes navegan en aguas tormentosas. No lo dejes pasar. Pulsa el botón de compartir y convierte tu compasión en un puente hacia el corazón de otros creyentes necesitados. Permíteme darte un ejemplo. Piensa en una semilla que permanece oculta bajo la tierra. Si alguien no cava con cuidado para sembrarla y regarla, jamás llegará a convertirse en un árbol frondoso. Tú eres como ese jardinero fiel. Al comentar, suscribirte y compartir, estás regando la palabra, y la semilla del mensaje echará raíces en vidas que hoy buscan un milagro. Sin tu acción, esa semilla corre el riesgo de quedarse bajo la superficie. No dejes que se pierda lo que Dios puede hacer a través de ti. Ahora, quiero que dediques un momento para reflexionar en silencio. Imagina el suave murmullo de una brisa matutina acariciando las copas de los árboles. Así debes sentir la presencia de Dios al final de este video. No pausaréis ahora. Al contrario, permanece con la pantalla encendida y tu corazón abierto. Permanece en calma, permitiendo que la música te lleve a una atmósfera de alabanza íntima.
Háblale al Señor en tu interior. Exprésale tu gratitud por lo aprendido y por la dirección que ha puesto en tu camino. Durante estos últimos minutos, no te preocupes por ninguna otra cosa. Deja que cada nota musical sea un recordatorio de su fidelidad. Permanece en tu asiento, cierra los ojos si lo deseas y regálale tus palabras de gratitud. Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por recordarme mi llamado y por darme las herramientas para vencer al enemigo. Heme aquí, firme hasta el fin. Así sellarás este momento de intimidad con el Creador, comprendiendo que su voz es más fuerte que cualquier temor. Antes de despedirnos, te animo a que explores otros videos de este canal. Allí hallarás enseñanzas complementarias, estudios de personajes bíblicos que, como tú, enfrentaron gigantes y tormentas y salieron victoriosos por la gracia de Dios. Cada uno te fortalecerá y te recordará que no estás solo en este viaje. Dale un vistazo al playlist de Voces del Profeta y al de Calma en la Tormenta. Encontrarás contenido cuidadosamente pensado para edificar tu fe. Por último, no olvides que tu responsabilidad no termina cuando cierras este video. Lleva contigo lo aprendido. Identifica al enemigo cada vez que susurren mentiras en tu mente. Responde con la onda de la fe. Reclama tu identidad en el yo soy y comparte esa victoria con quien lo necesite. Tu testimonio es una antorcha que puede iluminar el sendero de muchos. Gracias por tu tiempo, por tu fe y por tu compromiso. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Mantén encendida esa llama. Y hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor siga hablándote y revelándote los secretos ocultos que transforman tu vida. Heme aquí, firme hasta el fin.